En un mundo que a menudo parece perdido en el caos y la confusión, hay enseñanzas que resuenan a través del tiempo, rompen el ruido y ofrecen verdades profundas que trascienden lo ordinario. Uno de los momentos más poderosos de la historia de la humanidad a menudo se llama el Sermón de la Montaña. Este sermón, pronunciado por Jesucristo a una multitud en la ladera de una montaña, continúa conmoviendo corazones y desafiando mentes como ningún otro mensaje en la historia. Imagínese, si lo desea, una época hace más de 2000 años, en la que un hombre estaba solo entre miles, pronunciando palabras que sacudirían los cimientos mismos de lo que la gente creía sobre la vida, la justicia y el reino de Dios. Sus palabras todavía resuenan hoy con el mismo poder, sacudiendo el mundo moderno hasta lo más profundo. Este no fue solo un discurso casual. Esta fue una revelación divina, que puso patas arriba la comprensión de la moralidad, la gracia y la verdad. Pero hay más en este sermón de lo que la mayoría cree. Las lecciones enseñadas en esos pocos momentos se han entendido de muchas maneras, pero ¿qué pasaría si les dijéramos que hay aspectos de este mensaje que en gran medida se han pasado por alto? Descubramos las impactantes lecciones del Sermón del Monte que nunca antes habías escuchado. Hay momentos en la historia que cambian para siempre el curso de la humanidad, no introduciendo ideas grandiosas, sino poniendo todo patas arriba. Estos momentos suelen estar envueltos en misterio, envueltos en paradojas y expresados con tal simplicidad que fácilmente pasan desapercibidos. Uno de esos momentos llegó cuando Jesús, el hombre de Nazaret, comenzó su sermón con palabras que dejarían atónitos a cualquiera que lo escuchara: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. A primera vista, estas palabras parecen una contradicción con todo lo que la sociedad aprecia. Pero a medida que profundizamos en estas proclamaciones, descubrimos capas de significado que tienen el poder de sacudirnos hasta lo más profundo. La idea misma de bendición tiene sus raíces en nuestros deseos más profundos: seguridad, prosperidad, felicidad y éxito. Tendemos a equiparar la bendición con la riqueza material, el estatus o la victoria. En un mundo que constantemente mide el éxito por los logros externos y los triunfos mundanos, las palabras de Jesús parecen contradictorias. No bendice a los poderosos ni a los ricos, no levanta a los fuertes ni a los victoriosos. En cambio, bendice a los pobres de espíritu, a los que están de luto, a los mansos y a los que son perseguidos por causa de la justicia. Para entender el significado de estas declaraciones, primero debemos preguntarnos: ¿de qué clase de reino está hablando Jesús? No es el reino de la riqueza, la fama o la dominación, como vemos en los reinos de la tierra. Este reino contrasta marcadamente con todo lo que el mundo estima. Es un reino que opera con una lógica completamente diferente, un reino donde los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, donde el más grande es el servidor de todos. En este reino, el éxito y las bendiciones no se miden según los estándares de este mundo, sino según una realidad espiritual más profunda. Las palabras de Jesús, entonces, no son un llamado a una vida de sufrimiento pasivo o de resignación. Más bien, son un llamado a reconocer el valor inherente de las cosas que el mundo tantas veces rechaza. Los pobres de espíritu son aquellos que comprenden su profunda necesidad de Dios. Son ellos los que reconocen su pobreza espiritual, su incapacidad para salvarse a sí mismos y los que buscan humildemente la gracia de Dios.
Los dolientes son aquellos que están destrozados por el quebrantamiento del mundo, aquellos que se afligen no solo por sus propios pecados sino también por el sufrimiento y la injusticia que azotan a la humanidad. Estos dolientes serán consolados porque su dolor abre la puerta para que Dios los sane y restaure. Los mansos son aquellos que, a pesar de tener el poder de dominar o controlar, eligen humillarse y servir a los demás. En un mundo que idolatra la autopromoción y el dominio, los mansos parecen fuera de lugar. Y, sin embargo, Jesús promete que heredarán la tierra. Esta paradoja es clave para comprender el corazón de las bienaventuranzas. Los mansos no son débiles ni pasivos, son fuertes en su confianza en la soberanía de Dios y su tiempo. Su fuerza reside en su capacidad de ceder el control y someterse a la voluntad de Dios. Quizás el aspecto más impactante de esta enseñanza sea la bendición de aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. A los ojos del mundo, la persecución es vista como un fracaso, una señal de debilidad o de necedad. Pero Jesús le da la vuelta a esta noción. Él promete que aquellos que sufren por Él serán bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto habla de la profunda verdad que el mundo no puede entender: el reino de Dios no se construye sobre los elogios del mundo, sino sobre la fidelidad de aquellos que soportan dificultades por causa de la justicia. Aquellos que eligen vivir según las normas de Dios, incluso cuando les cueste todo, son honrados por Dios mismo. En todo esto hay una revelación impactante: el verdadero camino hacia la bendición no pasa por el poder, las riquezas o el éxito. Viene a través de la humildad, del duelo por el pecado, de la mansedumbre y de la voluntad de soportar la persecución por causa de la justicia. El camino hacia la bendición no es el camino fácil del éxito mundano, sino el camino angosto que conduce a la vida eterna. Es un camino marcado por la entrega, por una profunda conciencia de nuestra dependencia de Dios y por la voluntad de abrazar lo que el mundo rechaza. Lo que Jesús está revelando es una verdad que ha sido oscurecida por siglos de pensamiento mundano: el reino de los cielos no es para aquellos que buscan controlar o dominar, sino para aquellos que se humillan ante Dios, reconociendo su necesidad de su gracia. La verdadera bendición no proviene de acumular riqueza, estatus o comodidad, sino de alinearnos con los valores del reino de Dios. Es un reino donde los últimos son los primeros, donde los humildes son exaltados y donde los quebrantados son sanados. Esta enseñanza, aunque antigua, es tan relevante hoy como lo fue cuando Jesús la pronunció por primera vez. En un mundo consumido por la autopromoción, las ganancias materiales y la búsqueda de poder, las bienaventuranzas ofrecen una contranarrativa radical. Nos llaman a mirar más allá de lo superficial y a ver la verdadera fuente de bendición, la profunda e insondable gracia de Dios. Jesús no está simplemente ofreciendo un nuevo código moral, Él está revelando una nueva realidad, un reino que no es de este mundo, y nos invita a vivir según sus valores. Al final, la impactante lección de las bienaventuranzas es la siguiente: la verdadera bendición no se encuentra en lo que el mundo estima. Se encuentra en la rendición silenciosa y humilde a la voluntad de Dios, en el reconocimiento de nuestra necesidad de su gracia y en la voluntad de abrazar los valores de su reino, incluso cuando se oponen directamente a los valores del mundo. Aquellos que recorren este camino tal vez no sean celebrados por el mundo, pero heredarán una bendición que no tiene medida, el reino de los cielos mismo. Este es el sorprendente camino hacia la bendición, y es un camino que invita a todos los que están dispuestos a seguirlo, independientemente de su posición en la vida, a encontrar verdadero gozo.
paz y plenitud en la presencia de Dios. Es un camino que pone patas arriba la comprensión que el mundo tiene del éxito y señala una realidad mucho mayor de lo que podemos comprender. Pero quienes lo recorren descubrirán que no conduce a una vida de esfuerzos vacíos, sino a la plenitud del reino eterno de Dios. En un mundo donde la oscuridad parece volverse cada vez más espesa y la decadente influencia del pecado se filtra en cada rincón de la sociedad, un llamado radical resuena a través del tiempo, reverberando con urgencia y propósito. Es un llamado que no habla de consuelo, sino de perturbación. Un llamado a vivir no solo para uno mismo, sino para la transformación del mundo. Una llamada que hizo por primera vez una figura que había venido no para ofrecer una vida fácil, sino una vida que lo cambiaría todo. Jesús pronunció estas palabras, y siguen siendo tan agudas e inquietantes hoy como lo eran cuando las pronunció por primera vez: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué significa ser la sal de la tierra? En tiempos de Jesús, la sal era un tesoro. Tenía un papel incomparable en la conservación de los alimentos, asegurando su frescura y evitando su deterioro. También se utilizaba para realzar el sabor, para resaltar la esencia misma de todo lo que tocaba. Aquellos que escucharon esto, habrían comprendido inmediatamente la idea de la sal era indispensable, un poderoso agente de conservación y sabor. No era algo sin lo que pudieras vivir. Sin él, la comida se descompondría y el sabor sería insípido. De la misma manera, Jesús les estaba diciendo a sus seguidores que debían ser indispensables para el mundo. No debían simplemente existir tranquilamente, contentos con su propia fe, sino ser una presencia activa, preservando la bondad y revelando la riqueza de la verdad de Dios donde quiera que fueran. Pero el mensaje no termina ahí. Jesús sigue con otra poderosa metáfora: vosotros sois la luz del mundo. La luz, en su forma más pura, es la conquistadora definitiva de la oscuridad. Revela lo que una vez estuvo oculto, guía a los que están perdidos y disipa el miedo. En un mundo envuelto en ignorancia, pecado y confusión, la luz tiene el poder de transformar la atmósfera e iluminar el camino hacia la rectitud. Los seguidores de Jesús fueron llamados a ser precisamente eso: luz en la oscuridad. Brillar, no de forma aislada, sino en medio de un mundo que necesitaba desesperadamente ver la verdad. Sus vidas debían ser un reflejo de la santidad de Dios, su bondad, su verdad, una luz que atraería a otros hacia Él y expondría las mentiras que los mantenían atrapados en el pecado. Pero aquí es donde el misterio se profundiza, donde el llamado se vuelve aún más radical. Jesús no sugiere simplemente que sus seguidores elijan ser sal y luz, lo declara como un hecho. Vosotros sois la sal, dice. Tú eres la luz. No hay opción, no hay lugar para la vacilación o la duda. Esta no es una solicitud, este es un comando. Es una responsabilidad que no se puede ignorar ni dejar de lado. No es una cuestión de elección, sino una característica definitoria de quienes afirman seguir a Cristo. Ser seguidor de Jesús es abrazar este llamado, vivir con este propósito al frente de cada acción, cada palabra y cada decisión. Esta declaración no es solo un llamado a la moralidad personal o la rectitud privada. Es un llamado a la transformación, a la esencia misma de lo que significa interactuar con el mundo que nos rodea. Requiere algo más que simplemente vivir una buena vida, exige influir activamente en el mundo de tal manera que no pueda seguir siendo el mismo. La sal no existe simplemente en una coctelera,
esperando a ser utilizada cuando sea necesario, se espolvorea sobre la comida, dando a conocer su presencia. La luz no se esconde debajo de una cesta, brilla, disipa las tinieblas y muestra el camino. De la misma manera, los seguidores de Jesús no deben ocultar su fe ni pasar desapercibidos. Deben ser testigos audaces y destacarse en un mundo que a menudo es hostil a la verdad que transmiten. En un mundo que tiende a valorar la comodidad y la conveniencia, el llamado a ser sal y luz es discordante. Trastorna la inclinación natural a mantener las cosas fáciles, a evitar la confrontación y a mantener el status quo. Jesús no está llamando a sus seguidores a una fe silenciosa y pasiva, sino a una presencia activa y transformadora en el mundo. Esta es la esencia del discipulado, vivir de tal manera que otros se sientan atraídos a la verdad de Cristo a través del ejemplo de nuestras vidas. Ser sal y luz es ser testigo, no solo por nuestras palabras sino por la forma en que vivimos, por la forma en que nos relacionamos con el mundo, por la forma en que respondemos a las necesidades y el quebrantamiento que nos rodea. Pero la pregunta persiste, ¿realmente vivimos como sal y luz? ¿O nos hemos dejado ocultar? Hemos permitido que las comodidades de la vida moderna, el deseo de aprobación y la presión de conformarnos ahoguen el llamado radical que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Es muy fácil pasar a un segundo plano, guardar nuestra fe para nosotros mismos, evitar la incomodidad de destacar en un mundo que tan a menudo está en desacuerdo con las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, hacerlo es descuidar la razón misma por la que fuimos llamados en primer lugar, ser agentes de transformación, traer preservación a un mundo en decadencia, traer luz a la oscuridad. En una época en la que gran parte del mundo está desesperado por la verdad, la guía y la esperanza, las palabras de Jesús resuenan más fuerte que nunca. El mundo está perdido, vagando en la confusión, buscando respuestas en los lugares equivocados. Y, sin embargo, las respuestas ya están dadas. La luz ya brilló. Ya se ha echado la sal. Pero corresponde a los seguidores de Cristo encarnar este llamado, vivirlo en cada momento, en cada interacción y en cada rincón de la tierra. No basta con hablar simplemente de ser sal y luz, debemos vivirlo. El llamado radical a ser sal y luz no es solo una metáfora, es la esencia de lo que significa seguir a Jesús en un mundo que necesita desesperadamente transformación. Es un llamado a entrar en la oscuridad, en el quebrantamiento y llevar el poder sanador, preservador e iluminador de Cristo a todos los que escuchen. Es un llamado a ser diferentes, a mantenernos apartados y a declarar con valentía que el reino de Dios se ha acercado. Y cuando abrazamos este llamado, cuando vivimos como sal y luz en el mundo, descubriremos que no solo estamos cambiando el mundo que nos rodea, sino que también estamos siendo transformados en el proceso. Este es el desafío, el misterio, la invitación que Jesús hace a cada uno de nosotros. Vivir como sal y luz es vivir con propósito, con intención y con la convicción inquebrantable de que nuestras vidas importan. Es un llamado radical, que exige todo de nosotros, pero también es el llamado más satisfactorio y vivificante que jamás podamos recibir. Y cuando aceptemos este llamado, descubriremos que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, un movimiento de transformación, un reino que no puede ser sacudido y una luz que nunca se apagará. En el silencio del monte, bajo el peso de las palabras que resonaron a través del tiempo, se desarrolló una revelación impactante, una revelación que pondría en movimiento el curso de la historia humana. Fue una llamada, pero no una llamada cualquiera.
Fue un llamado a un nuevo tipo de rectitud, una rectitud que cambiaría la sabiduría convencional de la época y dejaría a quienes la escucharan cuestionando todo lo que creían saber. Jesús, con su gentil autoridad, habló no solo de acciones, sino del corazón mismo del hombre, de los pensamientos, deseos e intenciones más íntimos que se esconden debajo de la superficie. Y al hacerlo, dejó al descubierto las verdades más profundas del alma humana, revelando un estándar más elevado de justicia que desafiaría incluso a los más devotos. Habéis oído que se dijo, no matarás, comenzó. Eran palabras familiares, grabadas en la ley del país, una norma con la que muchos medían su rectitud. Sin embargo, a medida que sus palabras continuaron, el suelo bajo sus pies comenzó a moverse. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano o su hermana, será juzgado. En ese momento, surgió una verdad profunda, la rectitud ya no se trataba de conformidad externa con las reglas. Ya no se trataba simplemente de evitar el acto de asesinato, como si eso fuera suficiente. Se trataba del corazón. Se trataba de la ira, las emociones hirviendo que se agitan dentro de nosotros, a menudo desapercibidas pero siempre peligrosas. Jesús estaba señalando algo más profundo, algo más insidioso, dentro del corazón humano que podría provocar la misma devastación que las acciones más atroces. No se trataba simplemente de una nueva forma de ver la moralidad, era una nueva manera de entender la naturaleza misma del pecado. Jesús, de un solo aliento, borró la falsa sensación de seguridad que surge simplemente de seguir reglas externas. La ley siempre se había centrado en acciones, en lo que uno hace o no hace. Pero Jesús, en su infinita sabiduría, entendió que la verdadera fuente del pecado no estaba en el acto mismo, sino en el corazón que lo engendró. Entendió que no basta con evitar el asesinato, es igualmente vital librar de nuestros corazones la ira y el odio que conducen a él. Se trataba de un estándar más elevado, un estándar que exigía no solo conformidad, sino también transformación. Pero el mensaje no quedó ahí. La inquietante revelación continuó. Habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio, declaró Jesús. Estas palabras eran nuevamente familiares, bien conocidas, grabadas en la ley de Dios, un límite claro que no podía cruzarse. Sin embargo, Jesús destrozó su sencillez al agregar, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En un mundo donde las apariencias exteriores a menudo tenían más peso que la integridad interior, estas palabras fueron revolucionarias. A Jesús no le preocupaba simplemente el acto de adulterio, le preocupaban los deseos del corazón, los pensamientos ocultos que nadie podía ver. Para Jesús, la justicia no era simplemente una cuestión de evitar el pecado en la acción, se trataba de purificar el núcleo mismo del ser. Se trataba de abordar los deseos que arraigan en el corazón mucho antes de que se manifiesten en el cuerpo. El acto de la lujuria, dijo, comienza no en los ojos, sino en el corazón, en los deseos que se agitan dentro de nosotros. Y así, el listón se elevó aún más, ya no era suficiente simplemente evitar el acto externo de adulterio. Ahora, la atención se centró en la batalla invisible del corazón, donde se reveló la verdadera naturaleza de la justicia. Este llamado a una justicia superior es profundamente inquietante. Pide un nivel de pureza y autocontrol que parece imposible de alcanzar por nuestra cuenta. ¿Cómo podría alguien, en su fragilidad humana, estar a la altura de semejante norma?
¿Cómo podría alguien evitar la ira que brota, la lujuria que se apodera del corazón, el orgullo que nubla la mente? La respuesta, al parecer, no está en esforzarse más, ni en intentar forzar el camino hacia la santidad, sino en algo más profundo, un corazón que ha sido tocado y transformado por el amor de Dios. Jesús no estaba simplemente elevando el estándar de justicia, estaba revelando la naturaleza de la verdadera justicia, justicia que no surge del esfuerzo humano, sino de un corazón que ha sido cambiado radicalmente por el poder del amor y la gracia de Dios. Estaba señalando una justicia que viene desde adentro, una justicia que comienza en el corazón y se abre camino hacia cada área de la vida. Esta es una rectitud que no puede ser fabricada por la mera fuerza de voluntad humana. Es una justicia que solo puede ser el resultado de un corazón abierto al amor transformador de Dios. Este estándar más elevado de justicia no es un llamado a la perfección, es un llamado a la búsqueda de la santidad, una búsqueda que comienza con un corazón humilde, dispuesto a ser moldeado por Dios. Es un llamado a reconocer el pecado que yace en lo más profundo de nuestro interior, en los rincones escondidos del corazón, y a permitir que Dios lo purifique y transforme. Es un reconocimiento de que el camino hacia la rectitud no es uno de conformidad exterior, sino uno de transformación interior. Y esta transformación, enseñó Jesús, no es algo que sucede una vez y termina. Es un proceso continuo, un viaje de toda la vida para ser moldeado y moldeado por el amor de Dios a la imagen de Cristo. Para quienes escucharon estas palabras en esa montaña, el impacto de esta enseñanza fue innegable. La justicia que Jesús pedía no era fácil de lograr o fingir. No era una justicia que pudiera medirse únicamente por acciones externas. Era una justicia que requería una transformación interior profunda, una transformación que requeriría una entrega completa a Dios. Jesús no estaba llamando a sus seguidores a simplemente seguir reglas, Él los estaba llamando a ser transformados de adentro hacia afuera, a vivir vidas que fueran un reflejo de su amor, su santidad y su pureza. Este llamado radical a una justicia superior sigue siendo igualmente relevante hoy. En un mundo donde las apariencias exteriores a menudo se valoran más que la integridad interior, donde las reglas de la sociedad y la cultura definen lo que es aceptable. El llamado a una rectitud que comienza en el corazón es a la vez desafiante y convincente. Nos obliga a confrontar los lugares ocultos dentro de nosotros mismos, la ira, la lujuria, el orgullo y todos los demás deseos que se encuentran debajo de la superficie, y traerlos ante Dios, permitiéndole limpiarnos y transformarnos. Y este es el meollo del asunto, el corazón que es purificado por la gracia de Dios, el corazón que está dispuesto a ser formado y moldeado por su amor, es el corazón que vive la verdadera justicia. Esta justicia no es una conformidad externa a un conjunto de reglas, sino una transformación interna que afecta cada parte de la vida. Es una justicia que no se puede lograr mediante el esfuerzo humano, sino que es el resultado de un corazón que ha sido tocado y transformado por el amor de Dios. Al reflexionar sobre estas enseñanzas radicales de Jesús, nos enfrentamos a una pregunta: ¿estamos dispuestos a abrazar este estándar más elevado de justicia? ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios transforme nuestros corazones, que nos libre de la ira, la lujuria y el orgullo que tan fácilmente nos enredan? Es una verdad difícil e incómoda, pero es la verdad que conduce a la verdadera santidad, a la verdadera transformación y a la verdadera justicia. Una justicia que fluye del corazón y refleja la naturaleza misma de Dios mismo. Hay momentos en la historia en los que una sola idea, una sola orden,
tiene el poder de hacer añicos los cimientos mismos de la comprensión humana. Perturba lo que se sabe, lo que se practica y lo que se espera. En el contexto del Sermón del Monte, surge uno de esos mandamientos, un mandamiento que ha resonado a través del tiempo, creando tanto malestar como asombro. Oísteis que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Estas palabras, aparentemente simples pero profundamente complejas, desafían el núcleo mismo de la naturaleza humana. Para comprender todo el peso de la declaración de Jesús, es esencial considerar el mundo en el que habló. Las enseñanzas de la época eran claras: hay que amar al prójimo, a la familia y a los amigos. Esto fue virtuoso, aceptable y elogiado. Sin embargo, cuando se trataba de enemigos, la ecuación era completamente diferente. Los enemigos debían ser despreciados, evitados y, si era posible, castigados. La sabiduría predominante dictaba que si alguien te hacía daño, tenías todo el derecho a tomar represalias, a buscar venganza y a odiar. Y, sin embargo, en medio de esta sabiduría prevaleciente, Jesús emitió un mandato que desafiaba la lógica, que desafiaba la esencia misma de la naturaleza humana: amad a vuestros enemigos. A primera vista, esta orden parece imposible, incluso absurda. ¿Cómo se puede amar a quienes les han hecho daño? ¿Cómo se podría extender la gracia a las mismas personas que los han traicionado, engañado o perseguido? La respuesta natural a ese daño suele ser la ira, la amargura y el deseo de venganza. Jesús, sin embargo, llama a sus seguidores a algo radicalmente diferente. Los llama a elevarse por encima de los bajos instintos del corazón humano, a elegir un camino de gracia y perdón que trascienda todo entendimiento. Este comando no es una sugerencia, no es un sueño idealista que Jesús espera que sus seguidores alcancen algún día. No, es una instrucción directa y clara, que exige acción, que desafía los fundamentos mismos de cómo nos relacionamos con los demás. Amar a los enemigos no es una tarea fácil, ni tampoco algo que nos resulte natural a ninguno de nosotros. No es un llamado a la pasividad, ni tampoco un llamado a la debilidad. Amar a los enemigos no es tolerar sus malas acciones ni excusar sus acciones. Más bien, es liberarlos del poder que tienen sobre nosotros, liberarnos de las cadenas de amargura y resentimiento que amenazan con consumir nuestros corazones. Cuando Jesús ordena a sus seguidores que amen a sus enemigos, no les pide que lo hagan porque sus enemigos lo merezcan. De hecho, según los estándares humanos, la mayoría de ellos no lo hacen. No nos llama a amar porque la otra persona se lo haya ganado o porque sea merecedora de ese amor. No, el amor del que habla Jesús no se basa en la justicia ni en el mérito. Se basa en la gracia, una gracia que se otorga gratuitamente, independientemente de lo que haya hecho quien la recibe. Considere el peso de esta enseñanza en el contexto de su propia vida. Piensa en aquellos que te han hecho daño, en aquellos que te han tratado injustamente. Quizás haya personas en su pasado que traicionaron su confianza, le causaron dolor o intentaron hacerle daño. Ahora, imagina a Jesús parado frente a ti, mirándote a los ojos y diciendo: ámalos. Oren por ellos. Perdónalos. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Parece demasiado pedir? ¿Se siente antinatural? ¿Parece imposible? Aquí es donde reside el misterio del mandato de Jesús. Amar a los enemigos no es algo que podamos hacer por nuestra cuenta.
Es una fortaleza que no es nuestra propia creación. Es una fuerza que proviene únicamente de Dios, una fuerza que nos permite elevarnos por encima de nuestras inclinaciones naturales y responder con amor, incluso ante el odio. Este amor no nace del esfuerzo humano, nace de la gracia divina. Es un amor que solo puede surgir de un corazón que ha sido transformado por el poder del perdón de Dios. Al amar a nuestros enemigos, participamos en un intercambio divino. Renunciamos a nuestro derecho a la venganza, a nuestro derecho a las represalias, y en cambio elegimos confiar la situación a Dios. Renunciamos a nuestro deseo de controlar el resultado, de hacer que la otra persona pague por sus errores, y la entregamos en manos de Dios. Al hacerlo, nos liberamos de las garras de la ira, la amargura y la falta de perdón que nos atan a las mismas personas que nos han hecho daño. Permitimos que Dios sane nuestros corazones, elimine la amargura que se ha arraigado y la reemplace con una paz que sobrepasa el entendimiento. Es importante comprender que amar a nuestros enemigos no significa que debamos ser pasivos ante la injusticia. No significa que permitamos que otros nos pisoteen o que hagamos la vista gorda ante las malas acciones. Más bien, significa que nos negamos a permitir que el odio se arraigue en nuestros corazones. Significa que no permitiremos que las acciones de los demás nos definan, nos controlen o dicten cómo respondemos. De esta manera, el amor se convierte en un acto de desafío, un desafío contra la oscuridad, contra las fuerzas del mal que buscan dividir, destruir y manipular. Cuando elegimos amar a nuestros enemigos, estamos haciendo algo profundamente contracultural. En un mundo que se nutre de la división, de la venganza y del ajuste de cuentas, Jesús nos llama a algo radicalmente diferente. Nos llama a amar frente al odio, a ofrecer perdón cuando el mundo espera venganza, a extender gracia cuando la respuesta natural es exigir justicia. Este es un amor que no puede explicarse por la lógica o la razón humana. Es un amor que trasciende los límites del entendimiento humano y llega al corazón mismo de Dios. Pero hay aún más en esta orden de lo que parece. Jesús no nos dice simplemente que amemos a nuestros enemigos, Él va más allá, nos dice que oremos por ellos. Este es un acto poderoso y transformador. Orar por alguien que te ha hecho daño es invitar a Dios a entrar en la situación, pedirle que sane las heridas, que cambie los corazones, que produzca la reconciliación. Es una forma de romper el ciclo de hostilidad, una forma de sustituir la ira por compasión y la amargura por empatía. Al orar por quienes nos persiguen, abrimos la puerta para que Dios obre en formas que no podemos comprender. Liberamos nuestro propio deseo de control y permitimos que Dios intervenga, haga su voluntad y restaure las relaciones rotas. La oración, en este contexto, se convierte en un acto de rendición, una rendición no solo de nuestro derecho a la venganza, sino también de nuestra necesidad de comprender el panorama completo. Confiamos en que Dios, en su sabiduría y gracia, traerá justicia en su tiempo, y que sus caminos son más elevados que los nuestros. Este impactante mandamiento de amar a nuestros enemigos no es solo un llamado a un acto externo, es un llamado a una transformación interna profunda. Es un llamado a un corazón que esté dispuesto a perdonar, liberar y amar, sin importar el costo. Es una llamada a un amor que no se basa en el mérito, sino en la gracia. Es un amor que trasciende el entendimiento humano, un amor que fluye del corazón de Dios mismo. Al esforzarnos por vivir este mandato, debemos recordar que no lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo,
quien nos da poder para amar de una manera que nunca podríamos hacerlo por nuestra cuenta. Y al hacerlo, reflejamos la naturaleza misma de Cristo, quien, cuando todavía éramos sus enemigos, eligió amarnos, perdonarnos y dar su vida por nosotros. Al final, este mandamiento de amar a nuestros enemigos no se trata solo de cambiar la forma en que tratamos a los demás. Se trata de cambiar la naturaleza misma de nuestros corazones. Se trata de parecernos más a Cristo, que nos amó incluso cuando no éramos dignos de ser amados, que nos perdonó cuando no lo merecíamos y que nos llama a amar de la misma manera. Y al amar a nuestros enemigos, reflejamos la luz de Cristo a un mundo oscuro y herido, ofreciendo la esperanza de la reconciliación, el perdón y la paz. Al dar un paso atrás y reflexionar sobre las enseñanzas del Sermón del Monte, queda claro que Jesús está llamando a sus seguidores a vivir una vida radicalmente diferente del mundo que los rodea. No es un llamado a una vida cómoda y fácil, sino a una vida de humildad, sacrificio y amor. Las impactantes lecciones están destinadas a desafiarnos a profundizar, a vivir de una manera que refleje los valores del reino de Dios. Estamos llamados a bendecir a los pobres en espíritu, a ser sal y luz en un mundo oscuro, a buscar una justicia que supere la mera obediencia externa y a amar incluso a aquellos que nos odian. El Sermón del Monte no es solo un conjunto de reglas, es un modelo para una vida transformada, una que refleja el corazón de Dios. Las palabras de Jesús son eternas, pero también incómodas, desafiantes y, a menudo, impactantes. Sin embargo, al abrazar estas lecciones radicales, encontramos el camino hacia la vida verdadera, una vida que trasciende los estándares del mundo y entra en lo divino. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿estás listo para vivir las impactantes lecciones del Sermón del Monte? ¿O seguirás caminando en la comodidad del camino del mundo? La elección es tuya y el impacto es eterno.